Gran placer recibir con nosotros aquí en Enfoque Matinal al doctor Guillermo Moreno, quien es un candidato presidencial desde ya en el pasado, en el presente, y mucho hay para conversar con don Guillermo. Bienvenido, mi señor. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Es un placer conversar con ustedes. ¿Y Alianza País, cómo anda? Alianza va creciendo y fortaleciéndose. Precisamente nosotros en nuestra última publicación, y le voy a ceder un texto a cada uno. Bien. En nuestra última publicación reseñamos 12 actos de juramentación que acabamos de realizar en el mes de julio y el mes de agosto, que es parte de una campaña nacional de afiliación, en el cual esa campaña, que implica visitar los territorios, caminar, lograr nuevas simpatías, identificarlas, eso termina en un acto de juramentación donde se le entregan carnés a todos aquellos ciudadanos que han mostrado simpatías por Alianza País. Hemos realizado ya 11 actos en el país de juramentación, desde Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago, San Francisco, San Pedro, Higüey, La Romana, aquí en el Distrito Nacional, en San Juan de la Maguana, y realizamos el acto número 12 fue en Nueva York, en la iglesia de Riverside, un lugar de mucha significación. Y ahora, el próximo domingo, tenemos el acto de juramentación en Orlando, Florida, de Alianza País, donde se ha realizado un trabajo importante, y porque en Orlando es una de las comunidades donde nosotros hemos tenido mayor desarrollo como partido. Es decir, que Alianza País, como dice el titular, crece y se fortalece como opción política, como propuesta política en la República Dominicana. Eso está muy bien, pero a Alianza País se le tiene como la fuerza alternativa más fuerte. Fuera la partidocracia reinante, PLD, Partido Reformista, PRM y PRD, siempre aparece el puntero. En todas las encuestas, Guillermo Moreno es el más favorecido en todas las encuestas. La posibilidad, y perdón por la pregunta que se le ha hecho ya en 2 periodos anteriores, la posibilidad de un gran frente de los partidos reales o supuestamente alternativos, reales o supuestamente progresistas, para alcanzar por lo menos cuotas de poder. ¿Hay alguna posibilidad de que los egos disminuyan su tamaño en ese grupo de partidos y se llegue a ese gran acuerdo, fuera de la partidocracia reinante? Como a mí no me gusta hacer mucha, digamos, teorización en el aire, yo puedo hablar por lo que plantea Alianza País. Exacto. Esa es la pregunta. Nosotros somos partidarios de una gran alianza electoral. De todos aquellos partidos que efectivamente quieren y tienen vocación de ejercicio de oposición con el objetivo de sacar al PLD del poder. Y quiero señalar, subrayar, sacar al PLD, porque de lo que se trata no es de favorecer una facción. No hay una facción buena y una facción mala en el PLD. El PLD es un modelo de partido que no importa quién esté en la dirección como candidato, ese modelo de partido reproduce un esquema depredador del Estado, de los recursos públicos. Por tanto, nosotros hemos planteado como una cuestión central la posibilidad de construir una gran alianza política, social y ciudadana con el objetivo de sacar al PLD del poder. Eso implica que quedan excluidos, para nosotros no son oposición, aquellos partidos que, aunque se dicen de oposición, están alineados dentro de una de las facciones dentro del PLD, o favorece. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, lo que hay es que oír su discurso, no soy yo, oigamos su discurso. No, fue usted que lo mencionó, sí, pero nosotros, usted quien lo ha mencionado. Bueno, entonces, nosotros decir que hay unos partidos cuando estamos aquí conversando. Nosotros planteamos
que hay que sacar al PLD del poder. Si de los 20 y tantos partidos, todos son partidarios de sacar al PLD, es tan abierta como eso. Si solamente hay 8 o 7 o 5 o 4 que están en la disposición de trabajar para sacar al PLD del poder en cualquiera de sus facciones, entonces con eso nosotros estamos dispuestos a impulsar una gran alianza, no solamente política de partidos, sino social y ciudadana, por algo que está sucediendo en la sociedad dominicana, y es que un alto porcentaje de ciudadanos no está inscrito en los partidos. Se manifiesta en la Marcha Verde y se manifiesta de muchas maneras, porque los partidos y la política ha caído en altos niveles de desprestigio y muchos ciudadanos se hacen indiferentes y en ese sentido no participan directamente en política a través de los partidos. Por eso la alianza tiene que ser amplia. Sí, pero lo que quiero decir entonces es que la alianza ya sería, por ejemplo, el PRM quiere sacar al PLD del poder, por consiguiente el PRM tendría espacio, el Reformista por igual, bueno, el Partido Reformista, el PRD dice que va solo, por consiguiente si va solo va a enfrentar al PLD. Entonces estamos hablando... Una cosa son las palabras hoy y otra cosa es el desarrollo. Lo que pasa es que si él por su comportamiento anterior vamos a tener problemas para la alianza. Estoy hablando ahora, es decir, vamos a ver si efectivamente todos aquellos partidos que están en disposición de asumir un compromiso para sacar al PLD del poder, esa ya es la primera condición. La otra condición es que hay que cumplir lo que acordemos. Hay que cumplir lo que acordemos. Nosotros acabamos de recibir una situación que nos fue muy incómoda, y fue precisamente que acordamos una posición conjunta respecto de la ley de partidos, y en las últimas horas el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano se dejaron el acuerdo y terminaron pactando con una facción. Que son los más fuertes. Entonces, ¿qué es lo más fuerte de la oposición? Sí, nosotros eso lo dirá el proceso, quiénes son los más fuertes. Lo que nosotros queremos dejar muy claro es, nosotros tenemos claro el adversario, y nosotros tenemos claro y creemos que debe haber reglas para hacer esos compromisos. Una de ellas es que lo pactado se cumpla. ¿Por qué eso es tan importante? Porque una de las cuestiones que tiene que plantearse una alianza político, social y ciudadana en estas elecciones, una de las cuestiones es asumir compromisos para hacer el cambio democrático. Y si no somos capaces ahora, en el proceso de construcción de la alianza, de cumplir lo pactado, mucho menos con un carguito, luego lo van a cumplir. Entonces, por eso es que es tan importante que hay que cumplirlo para ganarnos la confianza y la credibilidad en la sociedad, que eso se construye, eso no se decreta. Guillermo, pero hay un camino más cómodo en lo que respecta a la unidad, que es las unidades parciales en lugares específicos. Incluso estoy viendo una corriente tomando fuerza en algunos estamentos de la sociedad civil, de comentaristas, de que es que el PLD va a ser difícil derrotarlo arriba, pero se puede lograr una cuota de poder abajo. Yo estuve leyendo a Juan Bolívar el sábado y ya yo vi el destino de la Marcha Verde. Juan Bolívar dice que la Marcha Verde es la expresión de la insatisfacción ciudadana, pero cree necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia. Y dice Juan que ni todos los partidos de oposición juntos desprenden al PLD, a la corporación PLD del poder. Bueno, él dice que eso lo dicen activistas sociales. Entonces propone que los mejores candidatos provenientes de los partidos en los ámbitos sociales importanticen las candidaturas congresionales y municipales. Y ese mismo planteamiento lo hace el sábado César Pérez. Unidad de la oposición, pero para cambiar el rostro, mayor presencia en los organismos del poder como el Congreso y los ayuntamientos. Entonces, es probable que haya dificultades para una gran unidad. ¿Estaría Alianza País de acuerdo con esos planteamientos de unidad en municipios, en demarcaciones específicas? Si se plantea que debemos renunciar al propósito de sacar al PLD del poder, eso es un planteamiento claudicacionista. Bajo ideas así,
de renunciar de antemano al objetivo principal, no se hubiera ajusticiado a Trujillo. Y no hubiéramos sacado a Balaguer en el 78. El adversario que hay que sacar del poder para desmontar la estructura de poder que han instalado durante casi 20 años y que han depredado esta sociedad, se llama el Partido de la Liberación Dominicana, que es un modelo que no tiene ya posibilidad de renovarse a sí mismo, porque ninguna de las facciones se plantea y tiene posibilidad de renovarse. Cualquiera que se instale ahí bajo ese modelo va a reproducir esas mismas prácticas que se han ya instaurado. Por tanto, nosotros no asumimos posiciones claudicacionistas. Ahora bien, eso no quita, como es una lucha electoral y un proceso electoral que se va a dar a los niveles presidenciales, congresuales y municipales, que efectivamente hayan propuestas que se satisfagan esos niveles. Pero no puede ser excluyente. El blanco es sacar al PLD del poder y tenemos que perder la piel, tenemos que dejar que se nos agrieten los pies de caminar esta sociedad para sacar, porque esta sociedad no resiste un nuevo periodo del PLD. Y además, no solamente eso, si eso se produjera, vamos a entrar en un proceso de mucha inestabilidad e ingobernabilidad política, porque solamente el PLD se sostiene sobre la base del clientelismo y la corrupción. Y esta sociedad está harta de ser gobernada por ladrones, de que siga primando la impunidad. Pero tú estás desconociendo un gobierno del PLD futuro sin que se celebren las elecciones. Bueno, pero es que, por favor... Y a las urnas se va a ganar y a perder. Por favor, nosotros no podemos ignorar la historia. Es decir, ¿cómo a mí me puede venir a decir el doctor Joaquín Balaguer en el 78 que va a ser el gobierno del niño? Y yo creérselo cuando tuvo 12 años. El PLD tiene cerca de 20 años en el poder y entonces todos podemos hacer una evaluación. Y en esa evaluación respecto de lo que ha hecho, nos dice a nosotros que se ha quemado en las cosas básicas. Okay, pero vamos a la de lo que aspiramos. Sí, pero vamos a la real. Entonces no tenemos que esperar ahora 4 años más para que nos demuestren lo que ha tenido oportunidad de hacer durante 20 años. Sí, pero vamos a la realpolitik, vamos a la realidad. No compartes esta posición claudicacionista. En ese momento de una vez. Claudicacionista. Esa tú no la compartes. Ahora, una cosa no quita la otra, porque de lo que se habla es de un gran pacto que incluya lo mejor de cada casa. Pero es que acabo de decirlo, es contradictorio. Si ese pacto, o sea, lo que se está planteando es, miren, olvidémonos de sacar al PLD y conformémonos solo con regidurías y alcaldías. Entonces, a eso es que yo llamo, a eso es que llamo claudicacionista. Pero una cosa lleva a la otra. Claro, Guillermo. Es complementaria. Exacto. Son complementarios, por eso fue lo que acabo de señalar. Pero el planteamiento absoluto, el planteamiento planteado de manera absoluta, es lo que he dicho, como ya olvidémonos. Son invencibles. No, ese no es el planteamiento. Bueno. El planteamiento es que, objetivamente, si fueran las elecciones hoy, en esta coyuntura, él ve una gran ventaja, como es cierto, del PLD. Entonces dice, bueno, esto se puede echar el pleito. Ahora, donde sí podemos darle al PLD es en la parte congresual y sobre todo municipal. ¿Cuándo nombraron a Menquín intérprete de lo que...? No puede ser una coincidencia el planteamiento con ese sector de la sociedad civil. Muy bien. No puede ser una coincidencia. Pero ese es el planteamiento. Lo importante para nosotros es que hay que producir una alianza amplia. Y esa alianza tiene que darse sobre la base de claridad, de compromisos muy claros. Nosotros incluso hablamos de un programa de mínimos indispensables para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos que definitivamente acabar con la impunidad. Y no hay forma de acabar con la impunidad si nosotros no fortalecemos la institucionalidad y legalidad democrática. Nosotros necesitamos, y eso es parte de esos acuerdos mínimos, una justicia independiente. Nosotros necesitamos un ministerio público independiente. Nosotros necesitamos un Congreso que fiscalice. Nosotros necesitamos una Cámara de Cuentas que ejerza el control. Nosotros necesitamos órganos electorales que nos garanticen elecciones limpias. Ese es el cambio democrático. Y para lograr todo eso, ¿no se descartaría una
una alianza con ese ejemplo de institucionalidad democrática que es el Partido Reformista? ¿O con el PRD, ahora PRM? ¿O habría algún tipo de freno a partir de la historia reciente? Nosotros lo que estamos planteando es las metas y los compromisos que hay que realizar. Y en ese sentido no estamos objetando de antemano a nadie, sino que estamos planteando... O sea, no se descarta una unidad con el Partido Reformista para lograr la palabra una serie de cosas. La palabra que usé, y no me lleve solo al Partido Reformista, es una unidad amplia. Si el Partido Reformista, como el PRM, que te lo acabo de citar, teníamos un acuerdo frente a la ley de partido y se quemaron frente a nosotros, por lo menos, Alianza País. Está bien que te pase, está bien que te pase. Se quemaron porque en el último momento, después de haber pasado unos meses discutiendo una propuesta frente a la ley de partido, haber firmado, haber impreso un librito, que le llamaban así el librito de la oposición, haberlo depositado conjuntamente ante la comisión y haberlo difundido cuando se acuestan las palomas, como se decía mucho antes, entonces resultó que pactaron con una facción y nos dejaron. Entonces eso ha planteado una desconfianza que ellos tendrán, ellos que rectificar. Y rectificar autocriticándose esa conducta. Sí, porque esa conducta muy bien. Que ya no lo hicieron una vez, recuerda de aquello de que el que me engaña una vez es tonto. Sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo, ¿verdad que sí? Entonces, ya hubo esto. Entonces, eso es un mal precedente. Y cuando lo estoy diciendo aquí y planteando es porque precisamente no podemos dejar pasar esto. Es decir, no podemos dejar pasar que hagamos acuerdo y alguien, porque se cree muy grande y muy poderoso, pueda decir yo estoy por encima de los acuerdos, porque ese es el comienzo de mañana en el poder, yo estoy por encima de la ley. Precisamente por eso insisto en la pregunta. Es difícil crear un comité de moralidad en alianza con doña Herminia, es difícil. O aliarse al nieto del impresentable con el discurso de fortalecer la democracia. Entonces, a eso es que yo me refiero. O sea, estaría la Alianza País dispuesto a una alianza con partidos que han pasado por el poder y en su paso por el poder la rueda de lo mal hecho no se ha ralentizado en ningún sentido. Guillermo, esa es la pregunta. Herminia era un cabaret que había en la parte alta de la ciudad. Yo sé que tú no entendiste. Estoy ayudándolo. Una alianza... Pero Guillermo tiene 30 años en la capital. No, pero ese no es su mundo. O sea, ni el mío tampoco. Ni el mío tampoco, Nelson. Acaba de insinuar una cosa muy tremenda. No, pero lo que él quiere decir, esa alianza, como dijo un venerable una vez, de Maco con Cacata, eso es lo que él quiere significar. Pero, claro. Lo que nosotros ahora en esta cuestión hemos dicho es, la unidad tiene que ser amplia, pero tiene que ser sobre la base de principios y sobre reglas claras y compromisos claros. Y en ese proceso normalmente hay gente que se autodescanta, se sale, no dice, no, mira, no, porque yo lo que quiero es ser bisagra para mantener el reconocimiento y yo me voy a aliar a esto. Y hay gente que también tiene simpatías dentro de la lucha de facciones del PLD y dice, no, en esa alianza no. Y entonces el mismo proceso va descantando quienes están en un propósito realmente trascendente de hacer un cambio democrático, Guillermo, y cuáles los que están jugando. Entonces, dejemos que sea el proceso. La situación para la oposición es bastante difícil. Yo no sé qué tipo de oposición ustedes pretenden hacer. Yo vuelvo y cito a César Pérez, politólogo. Él estaba respondiendo a lo que dijo Peralta de que no hay una oposición. Y él dice que la oposición se expresa a través de la Marcha Verde. Bueno, Peralta habló de la oposición política. Y sigue diciendo César Pérez, se expresa a través de declaraciones de muchos dirigentes de oposición que lo hacen tanto por escrito como verbal en los programas de televisión, en la radio, en la caminata. ¿Y tú crees que van a tumbar al PRD con nota de prensa y con declaraciones en los periódicos? Sí. Ustedes tienen articulado sobre la base de su programa una oposición efectiva que puede pasar por la unidad de acción, como dice Pablo. Pero si así es que van a sacar la corporación PLD del poder con nota de prensa,
está feo el asunto. Sí, pero mira, Nelson, ese es el discurso de Peralta. Y ese es el discurso de la facción que está en Palacio, que es precisamente la de decir que no hay oposición, y eso tiene un objetivo político. ¿Desde cuándo José Ramón Peralta es analista? No, José Ramón Peralta encabeza la facción, es parte de una facción política que gobierna y que por tanto su discurso tiene una finalidad política. ¿Desde cuándo tiene tanta preocupación José Ramón Peralta por la oposición y por su destino? Si él es de parte del sector oficial. Por tanto, lo que José Ramón Peralta está es divulgando un discurso precisamente que busca bajar, disminuir el ejercicio de oposición con un objetivo que es: si no hay oposición, entonces nosotros somos los que vamos y debemos seguir como partido, porque no hay oposición. Ese discurso, que no es nuevo, busca precisamente presentar a la oposición como algo inexistente. Es decir, hay una finalidad política. Porque yo te digo a ti, nosotros en Alianza País, que es por quien puedo hablar, nosotros nos esforzamos dentro de nuestro contexto, porque lo que no hacemos es robar, lo que no hacemos es traficar con influencia, lo que no hacemos es importar usando mecanismos non santo. Nosotros que hacemos política seria y en serio, yo te puedo decir que hacemos dentro de nuestras posibilidades y un poquito más, hacemos un gran esfuerzo de hacer oposición. En primer lugar, lo hacemos a través de la televisión, de la radio, de las redes, pero lo hacemos en el territorio. Hacer en este país a una organización emergente que no roba 12 actos de juramentación repletos en San Francisco, en San Pedro, en Higüey, La Romana, en Nueva York, en Orlando, en San Pedro, y hacerlo, hacerlo en esa forma en 2 meses, eso implica hombres y mujeres que están tirados a la calle y que están acompañando a la gente en sus luchas. Muchas veces nuestros militantes acompañan a la gente y no necesariamente reciben el favor de la publicidad, pero eso no quiere decir que no estamos haciendo el esfuerzo y el trabajo, y no creo que somos los únicos. Es decir, hay un ejercicio de oposición. La propia Marcha Verde es un ejercicio de oposición. Busquemos en América Latina manifestaciones porcentualmente de la categoría de la Marcha Verde que se estén ejerciendo contra la corrupción y la impunidad de esa resiedumbre. Entonces, lo que está haciendo la Marcha Verde cuando se hace esa manifestación del 1.000.000, por ejemplo, no es un ejercicio de apoyo al oficialismo, es un ejercicio contra un gobierno corrupto y que además de eso favorece con la impunidad. Entonces, eso es oposición. Entonces, José Ramón Peralta debe de admitir que efectivamente hay un ejercicio de oposición. Ahora, que nosotros estamos conformes con lo que hemos avanzado, no. Nosotros debiéramos tener a esta altura una plataforma ya más sólida y debiéramos tener una propuesta más sólida, eso es verdad. Déjame darle razón a Peralta en algo y voy a pasar a otra pregunta. Él dice que la oposición no tiene propuesta concreta, que dice una cosa hoy, otra mañana. Y yo voy a preguntarte lo del juicio penal abreviado de la empresa Embraer. Con Guillermo, señor McKinney, sí. En política nosotros ganamos un buen político, pero perdimos un buen jurista, un buen abogado, un buen académico. Es un teórico y ahí está su aval. ¿Qué sucede? Con el caso Odebrecht, la homologación se armó un lío grandísimo en este país. Pero ahora, con Embraer, no sentí que nadie opinó. Eso pasó por debajo de la mesa. Hubo una jueza del 4º juzgado de instrucción que lo autorizó. Se hizo la multa. ¿Por qué en el caso de Odebrecht hubo esa oposición militante y ahora, no sé qué opinó Alianza País, la sociedad civil y los partidos
lo dejaron pasar como si nada. Aquel era malo y este era bueno. Sí, lo que pasa es que en el caso de Odebrecht, no se dio lugar al juicio penal abreviado. La homologación. En el caso de Odebrecht fue una trampa. Ojo, fue una trampa. En el caso de Odebrecht lo introdujeron con lo que se llama un acuerdo de oportunidad ilegal, con el objetivo exclusivo de excluir a Odebrecht por lo siguiente, Nelson y Pablo, y público y televidente que me escuchan. Odebrecht tenía que seguir construyendo a Punta Catalina. Y para poder seguir construyendo a Punta Catalina, Odebrecht no podía ser sancionada penalmente. Entonces, por eso, cuando ustedes leen el llamado acuerdo de oportunidad, lo que Odebrecht hace es una contribución al Estado Dominicano. No es el pago de una multa, porque eso es una sanción penal. Entonces, ellos colaron a través de un juez que al mismo tiempo se prestó a eso, lo que debió ser un acuerdo de base para un juicio penal abreviado, donde Odebrecht debía entonces ser parte y ser sancionada como tal, o sus ejecutivos, etcétera, y ser, digamos, puesto una multa y una indemnización. Odebrecht sale excluida, mientras que ahora lo que se hace es que se hace un acuerdo de base, y en el acuerdo penal abreviado entonces hay un acuerdo total o un acuerdo parcial. En este caso, un acuerdo donde se admiten las faltas, donde se ponen de acuerdo sobre la sanción y se lo llevan a un juez, y de manera, digamos, sumaria, rápida, va a establecer, porque las partes están de acuerdo en la infracción y en la multa o en la sanción penal. Odebrecht fue otro escenario, y fue un escenario que fue negociado por Danilo Medina, y lo digo, lo he dicho, lo he escrito y lo repito. Danilo Medina le negoció impunidad a Odebrecht, porque Danilo Medina, como fue financiado con dinero de Odebrecht, no podía llevar a Odebrecht a Punta Catalina a la investigación, y por eso se nombró una comisión ilegal. Incluso donde los que participaron en esa comisión usurparon funciones e hicieron actos de obstrucción de la justicia, que es un crimen. ¿Por qué? Porque ninguna persona que no sea el Ministerio Público tiene facultad para hacer una investigación de un cuerpo del delito. Y todos los que participaron en esa comisión suplantaron las funciones naturales del Ministerio Público, porque ya Punta Catalina era un cuerpo del delito. Entonces, ¿qué hicieron? Montaron un mamotreto de investigación, y en esa investigación la hicieron una investigación técnica, no penal, y dieron un resultado y excluyeron a Punta Catalina. Y entonces a Odebrecht también la excluyen del juicio penal, y por eso hoy Odebrecht sigue construyendo a Punta Catalina, toda una gran componenda que tiene un autor intelectual llamado Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo Medina fue financiado su campaña con recursos ilícitos, y si aquí hubiese un procurador serio, Danilo Medina estuviera sometido a una investigación penal y posiblemente a un juicio político que le conllevara su destitución, como ha pasado en muchos otros países. Pero aquí ni tenemos una justicia independiente, ni tenemos un ministerio público independiente. Esa es la realidad. Finalmente, ahí está la Marcha Verde, que ha demostrado un gran poder de convocatoria. ¿Estaría de acuerdo Guillermo Moreno? Pues es un debate y hay que preguntarle a los líderes políticos en que esa Marcha Verde, que es de alguna manera, tiene el liderazgo de la oposición en términos de poder de convocatoria. O sea, una entidad sin recursos que logra reunir 14, 16, 20,000 personas, tiene un gran mérito. La posibilidad de que ese movimiento... ¿Tú contaste que eran 12,000 o 14,000 personas? No, me voy a los dos extremos.
Las autoridades... Yo conté un poco, yo he participado en todas y conté un poco más, pero bien. Sí. No, por eso me fui tan lejos, de 14 a 20.000. Pero eso es muy discutible. Está bien. Había mucha gente, eso no se discute. Por lo que quiero destacar es que esa marcha verde se podría convertir en un movimiento, ya no el movimiento social que lucha contra la corrupción y la impunidad de un sistema político que encabeza en los últimos años el PLD, pero que es un club que tiene otros miembros. ¿Está de acuerdo Guillermo Moreno en que ese movimiento dé el paso y se convierta en movimiento político partidario, o que se quede como movimiento social, de poder de convocatoria y estas cosas, finalmente? Yo pienso que sería un error transformar la Marcha Verde por decreto en un movimiento o un partido político. Nelson y yo, que tenemos algunas tradiciones comunes, sabemos que lo que pasó aquí con el colectivo, por ejemplo, que era una organización social de mucho impacto, y entonces luego en la transición a lo político, entonces normalmente no es mecánica. Lo que sí es posible y sí es necesario es que esa masa de la Marcha Verde, esa sociedad que se manifieste, pudiera ser parte y apoyar acuerdos, compromisos que impliquen para cualquier futuro gobierno, sobre todo desplazando del poder al PLD, implique transformaciones. Por ejemplo, esa Marcha Verde tiene toda la energía para, así como logramos el 4% para la educación, que fue un movimiento, digamos, con menos movilización, pero muy ciudadano. Ahora tenemos un movimiento ciudadano con mucha manifestación y mucha movilización. Nosotros podemos lograr compromisos, y la Marcha Verde puede jugar un papel, lograr compromisos para que haya un Ministerio Público independiente, para que haya una justicia independiente, para que haya una Cámara de Cuentas independiente. Sin importar el partido que gane. Sobre la base de un compromiso, Es decir, porque con el 4% se firmó un acuerdo, nosotros participamos en eso y lo firmaron todos los candidatos presidenciales y todos los partidos que se movían alrededor de esos candidatos presidenciales. Entonces, en la Marcha Verde pudiera motorizar una serie de compromisos en una propuesta precisamente que para sacar eso que planteo, para sacar al PLD, que tenga como norte sacar al PLD del poder, compromisos que nos permitan a nosotros hacer esas reformas y transformaciones que nos permitan hacer el cambio democrático. Ya esta sociedad requiere de que haya unos mínimos de institucionalidad, de legalidad democrática que nos permita organizar la convivencia. Es decir, no puede ser que todavía en este país la justicia sea esto que es, o el Ministerio Público sea esto que es, o que la Cámara de Cuentas sea esto que es. Entonces nosotros necesitamos dar ese paso. No podemos seguir con un Congreso, con el barrilito, el cofrecito, y además de eso, un Congreso que no fiscaliza, y que un diputado, una diputada hace una solicitud 9 veces para que se haga una investigación y es incapaz ese Congreso de nombrar 4, 5, 6, 7 que hagan una investigación. Guillermo, no podemos seguir así. Guillermo, queremos agradecer tu presencia. Ya tú conoces el camino. Las puertas de enfoque matinal están abiertas. Y ustedes mi teléfono. Correcto. O sea que... Bueno, agradecemos la presencia de Guillermo Moreno, presidente y candidato presidencial de Alianza País. Continuamos.